Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas se egresó ya hace un par de años nuestro invitado de hoy, Vinicio Rosillo, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil por la Universidad Católica de Loja, especialista en Derecho Penal por la Universidad Andes nuevamente, y próximamente magíster en Derecho Procesal por Rosario, y acabo de enterarme, magíster en Derecho Constitucional, maestría que ha terminado ayer. Hombre que se ha dedicado al estudio, tiene 6 posgrados ya acreditados, y además es un abogado importante que es residente en Santo Domingo, Ecuador, litiga en los foros de todo el país. Es docente de Derecho Procesal en varias universidades y además mantiene hace mucho tiempo un programa que se realiza periódicamente por YouTube y por Facebook, donde hace notables, importantes entrevistas a juristas de toda América. Yo tuve la suerte que me hicieron una entrevista, no por importante, sino por su generosidad, pero una cosa que la maneja muy bien y ya tiene un montón de fascículos realizados, como puede ver cualquiera que ingrese a la plataforma de YouTube. Lo he convocado hoy para que hablemos un poco, ya que está en el Ecuador, país que tiene un código procesal notablemente activista, con una célula procesal activista, con un código que realiza cuestiones de género, que le da facultades cuasi omnímodas a los jueces, para mi gusto el peor código de América Latina. A partir de la presencia de Vinicio Rosario ha podido hacer distinciones entre lo que nosotros llamamos garantismo y activismo. Él viene de un país activista, ha hecho montones de entrevistas a activistas o a abogados que litigan en países activistas. Por eso me parece que es la persona señalada para que yo pueda comenzar una charla con él acerca del garantismo y el activismo, estado actual de la situación en América Latina. El tema es vasto, Vinicio. Vamos a ir charlando conforme el derrotero de la conversación lo indique. Te recibo con los brazos abiertos, como siempre, esta es tu casa, y te escucho con toda atención para que empieces a marcar el rumbo de la conversación. Bienvenido. Muchísimas gracias por esas palabras, queridísimo maestro Adolfo Alvarado Belloso, con el aprecio y el cariño de siempre para usted y mi admiración por su trayectoria. También quiero realizar un efusivo y caluroso saludo a la Universidad Nacional de Rosario, que me abrió las puertas cuando cursé la maestría de Derecho Procesal y también el doctorado. Efectivamente, en cuanto al tema que nos ocupa, es un tema álgido, es un asunto que hasta el momento, pese a la implantación de la oralidad en la mayoría de nuestros países, me refiero a los países de Latinoamérica, que tomaron como referente el derecho anglosajón, hasta ahora no se ha desarrollado de manera adecuada. Eso se lo vive no solamente a nivel académico, a nivel legislativo, sino también en la práctica diaria, en el ejercicio forense. Se puede constatar esta impronta que usted refiere, esta impronta inquisitiva, en la mayoría de los jueces, especialmente me refiero a estos en el ámbito penal. Vamos a hacer una distinción al respecto de lo que se vive o de la perspectiva que al respecto tiene en cuanto a este tema el Ecuador, pero me parece que tiene componentes similares y comunes en toda Latinoamérica. En nuestro país, en Ecuador, nosotros tenemos una constitución que en 1998 establece la oralidad como modelo procesal y a partir de esto el juego de roles, ¿no? Se separan los roles
y el juez tiene que asumir ese concepto de imparcialidad y empoderarse de él. Y también las partes tienen que entender que su rol se establece sobre un ejercicio dispositivo. Se desarrolla en 1998 y se fortalece con una constitución que se genera en el año 2008. Mire usted que desde esa fecha hasta la actualidad nosotros hemos tenido un desarrollo a nivel infraconstitucional para poder implantar esa oralidad que se estableció en la Constitución. Este es un elemento común en toda Latinoamérica. Primero, tratar de fortalecer el modelo garantista procesal a través de las constituciones y luego irlas desarrollando en el marco infraconstitucional. Y en Ecuador tenemos dos aristas bastante claras. Una que trata el tema procesal en el ámbito penal y otra en las otras materias, en el ámbito no penal. A la que trata el ámbito penal lo denominamos Código Orgánico Integral Penal. Y ahí se contiene tanto el momento sustantivo como el adjetivo y el ejecutivo. En cuanto al adjetivo está lo procesal. Y en el ámbito no penal tenemos el Código Orgánico General de Procesos para todas las demás materias. No solamente la civil, sino aquellas que no tengan características penales. Me refiero a la laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario, etc. Sin duda, existe en estos dos códigos, que son los códigos fuentes, los códigos que son la columna vertebral en el ámbito procesal, existen algunas disposiciones normativas que se contraponen con ese modelo de oralidad. Y esto no debería ser un problema, siempre lo he cuestionado académicamente, no debería ser un problema para poder proceder en el ámbito de la práctica forense, por cuanto usted conoce y todos los que nos están viendo, que en el modelo de la oralidad y el procesalismo garantista se sustenta sobre la base de principios y reglas que se ponderan sobre las normas que están a nivel infraconstitucional, me refiero a las normas procesales. Es decir, el juez, para poder establecer cuál es la pertinencia de una actuación, debe fijarse en la Constitución y en el modelo que determina la Constitución, que es garantista, y no obedecer a la ley. Cuando la ley le dice o le permite espacios que se encuentran matizados con rasgos o sesgos, para ser más exacto, sesgos inquisitivos, entonces ahí se abre una puerta en la que el juez tiene duda cómo actuar, y no debería tenerla. El juez, sobre la base de eso, realiza ejercicios activistas cuando pondera la ley por sobre la Constitución, y de eso es lo que vamos a hablar, si usted me lo permite, queridísimo maestro. A ver, Rosillo, yo hasta ahora quiero entender lo siguiente. Primero, tenés una constitución que está adoptando en el sistema penal el acusatorio adversarial. Es decir, que constitucionalmente el único sistema procesal apto sería el garantista. El proceso es garantía de libertades. El juez, funcionario importante, si los hay, está al servicio de las partes. No es un investigador, es un director del debate que resuelve el litigio si no hay una autocomposición en el medio de él. Sin embargo, la ley es incoherente con la Constitución. En lo penal, porque le da ciertas facultades a los jueces penales que acaba de ser, como recién lo acabas de expresarlo, que le generan perplejidades y dudas al juez, porque la ley está diciendo cosas contrarias a las de la Constitución. En mi país, donde tengo un sistema de control difuso, aplicable de oficio por los jueces, esto no ofrecería ningún problema. El juez tendría que encontrarse una ley inferior, la procesal, encontrada con la superior constitucional, Constitución tendría que inaplicarla, declararla inconstitucional. Pero no es habitual que los jueces hagan eso. Además, empoderados desde Europa por filósofos del proceso que se han adueñado de la materia procesal a partir de la transpolación de constituciones que son monárquicas, o de inspiración monárquica, o de países que siguen todavía pensamientos monárquicos, cuando todos nuestros países son repúblicas. Por un lado. Segundo, me he leído, gracias a tu presencia en la maestría y a 3 o 4 cuadernos más
que han acompañado los últimos 3 o 4 años, el Código Procesal Civil es todo lo contrario. Es la quintesencia del inquisitivismo. Allí falta simplemente que venga Torquemada e interrogue a los testigos con un tizón encendido, porque el código es horroroso. ¿Cómo es que han logrado ustedes una norma tan incoherente entre el Código Procesal Civil y el penal, y en ambos con distintas gradaciones con la Constitución ecuatoriana, que es una belleza de república? Te pregunto. Claro, hay que puntualizar que la Constitución determina la oralidad no solamente para el ámbito penal, sino para todas las materias, instancias, diligencias. Es decir... No, pero eso es un problema. La oralidad es un problema distinto. El problema es cómo actúa el juez en la oralidad. Si pregunta o no pregunta. Si prueba de oficio o no prueba de oficio. Ese es el problema. El empoderamiento del juez que le hace la ley en contra de la Constitución, más allá de la oralidad. Sí, lo que quería puntualizar es de que a propósito de esta oralidad y el garantismo procesal que se genera, es que en el Ecuador, en el año 2014, tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Antes tuvimos un preludio de Código de Procedimiento Penal del 2000 que adaptaba este modelo del garantismo procesal. Es decir, en materia penal, desde el año 2000, nosotros ya arrancamos con una oralidad en el ámbito procesal. Me refiero a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal desde esa época. Pero en el ámbito de materia civil, como usted refiere, existía un Código de Procedimiento Civil vigente hasta el año 2016. Ahí es cuando nosotros mutamos a uno que denominamos Código Orgánico General de Procesos, que establece e implanta el garantismo procesal a través de la oralidad. Es decir, ya no tenemos ese viejo Código de Procedimiento Civil que, como usted bien anota, tenía fuerte y yo diría casi el 99% de disposiciones que se enfocaban en el rol principal del juez en el ámbito inquisitivo civil. Sin embargo, ahora con el Código Orgánico General de Procesos se mantiene algunas posibilidades en las que el juez interviene en un rol activista. Me refiero puntualmente a la posibilidad de que el juez pida prueba de oficio. Eso se mantiene todavía. Se mantiene la posibilidad de que el juez haga preguntas. Otro momentito. A ver, me encanta este tipo de conversación porque son muy esclarecedoras para el resto de América. He escuchado, y ya no es la primera vez que escucho de tu boca, sino también de otras, ustedes sostienen que por haber adoptado la oralidad, el código es garantista. Son cosas diferentes. La oralidad es el modo de expresar en un proceso garantista o no. El proceso garantista es aquel en el cual el proceso es garantía, no un método de control social, como me parece a mí, muy modestamente, que sucede en el Ecuador, donde al juntar el Código Penal con el Código Procesal Penal, están viendo el proceso como un problema de política criminal y no como una panacea de libertades. No estamos parados en veredas totalmente diferentes. Yo no creo que la oralidad sea sinónimo de garantismo. Lo de la oralidad o la escritura me da lo mismo. Es cómo se conduce el juez, oral o por escrito. Y cuando el código dice que los jueces deben preguntar porque deben buscar la verdad y deben hacer justicia, cuando estamos en ese deber, el código de ser acusatorio. No tiene nada acusatorio. Lo convirtió el juez en un juez, una superfetación activista. ¿Qué es tu código? Yo no estoy denostando el código anterior, sino el actual. El que me lo has regalado vos, que lo he leído con toda atención, un código horroroso. A ese me refiero yo, al del 16, no al viejo código. Oye, yo tengo la impresión de que la palabra procesal no se maneja, salvo por 4 o 5 personas de las cuales te cuento, entre los codificadores no se entiende que el proceso es límite del poder, no está a mi favor, no a favor de la justicia. Y entonces hemos comprado todos el discurso de que porque es oral,
es garantista, no, son cosas distintas. Tu código es activista. Tiene montones de normas que son claramente inquisitivas. Y yo te he dicho, yo tengo este vaso lleno de agua clara, cristalina y pura, le tiro una gota de tinta, todo el agua se tiñe. Si el código se dice adversarial y vos permitís que el juez prueba de oficio, de mixto no tiene nada. Es un código francamente inquisitivo. Y eso hay que asumirlo, mi querido. Efectivamente, el juez tiene intromisión en la actividad de las partes. Lo que sucede es que sobre la base de los modelos, y me refiero específicamente al ecuatoriano, sobre la base de los modelos, el juez debe cumplir roles específicos. Y en el rol de la oralidad, que ciertamente no es un modelo a seguir referente para todos, o para otros será un modelo inquisitivo, pero en el rol de la oralidad, el juez debe cumplir un rol específico, esto es, separarse de la actividad de las partes. En este caso... Pero lo hace porque prueba de oficio. Exactamente. Cuando existe un antagonismo o una postura contraria del Código Procesal con la Constitución, como usted bien anota, la solución es bastante sencilla, simplemente el juez tiene que aplicar la norma constitucional y ponderarla. Sin embargo, el juez no hace eso. En la mayoría de los casos existe una confrontación al momento de la litigación, me refiero ya en el escenario práctico, cuando usted tiene abierta esa puerta y, por ejemplo, en el ámbito procesal, que usted refiere, en el ámbito procesal civil, el Código Orgánico General de Procesos le dice, usted juez puede hacer prueba de oficio. Si usted tiene duda, usted puede inclusive disponer cualquier prueba que quiera. Entonces, en ese momento, cuando usted impugna esa actuación del juez, porque recuerde que el juez usted no lo puede objetar, en esencia la objeción es una postura frente a mi parte contraria. Al juez lo impugno. Usted le dice, usted no puede hacer eso. La norma constitucional le prohíbe a usted hacer eso. Usted es imparcial. Usted no es parte, porque al momento en que usted es parte, me quedo sin juez. Y el juez es el que opera sobre la base del proceso y el proceso es la garantía. En eso estamos de acuerdo. El proceso es la garantía máxima para poder expresar. Claro, pero para en tu sentir, ¿no? Pues no para los jueces. Así es, de manera general. Entonces, existe una postura antagónica por estas disposiciones que se han quedado deliberadamente en los códigos procesales, no solamente en el civil, sino también en el penal. Y la postura, por lo menos en el ámbito del litigio, de quienes ejercemos la litigación, es establecer que los jueces se orienten sobre el criterio garantista. El criterio de garantismo procesal es el que define específicamente en última instancia, cuál será la mejor postura que debe tomar el juez. Y aquí tenemos que entender algo. Hay algunos que justifican esta posibilidad que los códigos procesales le permitan al juez establecer esta intervención, esta intromisión, como la denomino yo. Algunos, para tratar de justificar esto, establecen que el juez debe buscar la verdad. Esta es una postura que se ha manifestado de manera reiterada, que el propósito del proceso es buscar la verdad y específicamente a través de la prueba. Otros, que la actividad del juez en este ejercicio está justificada porque en todo caso está supliendo las deficiencias de la defensa. Esta es otra postura que también se ha manifestado por algunos jueces de manera reiterada, es decir, no está cumpliendo su rol, no puede dejarlo en la indefensión el mismo juez, tiene que solucionar esto y ocupar un puesto de parte para poder solucionar esta desventaja procesal desde el punto de vista de algunos sectores que se manifiestan por esta tendencia. Sin embargo, se ha cuestionado esto en doctrina, indicando que el juez no puede suplir la actividad de parte porque ese es el ejercicio dispositivo que le corresponde. Bueno, vamos a aclarar dos cosas. La búsqueda de la verdad es un problema propio de la Santa Inquisición, que se ha normativizado en el Código General de Colombia, al cual ustedes le han copiado. Pero además, lo dicen casi todos los códigos procesales de América Latina, que el proceso tiene por objeto la búsqueda de la verdad. Y esto no es así, porque la verdad no es un valor jurídico, será un valor religioso, un valor filosófico. El valor correspondencia aristotélico le interesa a Aristóteles, no le interesa al proceso. Porque si la verdad fuere
realmente un valor jurídico y el más importante de todos, a tal punto que el que exige que los jueces se aparten de su rol constitucional para buscarla, se es razonable entonces sostener que todos los valores jurídicos menores a la verdad están por debajo de ella. Si es el máximo, los demás están todos por debajo. Y sin embargo, al estar por debajo, tendrían que mirarla y ninguno mira. Porque te pregunto, Rosillo, a hombre inteligente y versado, ¿qué tiene que ver la verdad con la manda constitucional indubio pro reo? ¿Por qué el juez en la duda tiene que absolver según la Constitución para mantener su estado de inocencia constitucionalmente apto? No tendría que ser la norma, habría que seguir estudiando. ¿Qué tiene que ver con la verdad, mi querido Rosillo? Con el sobreseimiento penal por vencimiento del plazo de instrucción. ¿Y qué tiene que ver con las cargas probatorias y con la cosa juzgada? ¿Y qué tiene que ver con la prohibición del juicio ejecutivo de buscar la verdad? Porque no se puede estudiar la causa obligacional de los títulos de crédito. No le interesa el derecho. Es una mentira la que están diciendo, aunque la ley lo diga. Esa es la rémora de Santa Inquisición. Y por lo demás, si el juez lo ayuda, el abogado tonto, al que está en peores condiciones, estamos igualando para abajo. ¿Para qué tenés 6 posgrados vos si te va a ganar el abogado chambón a que va a ayudar el juez por idiota y por ignorante? Y al revés, no estudiemos nunca y tiremos todo al juez que haga lo que le parezca. Quiero que advierta la enorme confusión que existe, ¿no? Mira, yo tuve un alumno ecuatoriano, paisano tuyo, de la ciudad de Cuenca, que era juez, y cuando daba las clases yo en la maestría, me oponía a toda suerte de excepciones dilatorias, ¿no? Buscando estas cosas de la verdad, ¿no? Y al final no pueden sostenerla. Cuando vos razonás con criterio recto, es imposible sostener lo que estás esto. Por tanto, aceptame que los códigos ecuatorianos, los dos, son inconstitucionales. Tendría que ser bueno levantar esa bandera, ¿no? A ver, en cuanto a la verdad, tengo que establecer que la decisión de la prueba, por lo menos en el ámbito ecuatoriano, tanto procesal penal como procesal civil, se sustenta sobre el convencimiento del juez, no sobre la verdad. Y este es un eje importante, porque sobre la base de la postura o las nociones epistemológicas que determinaba el profesor Tarufo, que ahora descansa en paz, él establecía dos perspectivas en cuanto a esto, en cuanto a la finalidad de la prueba, una objetivista y una constructivista. La objetivista es la que se sustenta sobre la base de este criterio de pensar que la prueba tiene como orientación establecer la verdad y con lo que encontremos, aunque sea insuficiente, es lo que necesitamos como insumo para resolver. Mientras esta postura pertenece a un modelo que lo conocemos como inquisitivo, tenemos otro característico de los sistemas adversariales, que es este modelo que epistemológicamente se refería a Tarufo como constructivista. Y este se sustenta sobre la base del convencimiento, como digo, que tiene como base que entender que la prueba se da sobre la base de un relato para resolver el conflicto. Por lo tanto, no tiene nada que ver la verdad aquí. Aquí se da sobre la base del convencimiento que se pueda lograr al juez, y ese convencimiento se llega sobre la base de una teoría del caso como nosotros lo conocemos en la litigación. Entonces, esa es la postura, por lo menos de los códigos procesales. No es la que acabo de indicar, que se sustenta sobre la base de... Ya que nombraste a Tarufo, yo coincido contigo y con él en que esto se resuelve por la convicción. Todo lo que se habla de explicar la convicción, ahí vamos a aplicar las reglas de sana crítica, pero yo no me convenzo con reglas de sana crítica. Explico con una sana crítica por qué me convencí. La convicción llega por cualquier medio. Habla un viejo juez acá. Me gustó una testigo, me impactó un señor que era perito
o tuvo inspiración divina. La conclusión se llega de cualquier forma. En el régimen de la sana crítica, que es la explicación de por qué yo me convencí, yo tengo que decir ciertas cosas, no puedo decir cosas que sean ilógicas, no puedo ir en contra de máximas de la experiencia, no puedo negar que cuando llueve me mojo si estoy a la intemperie. Pero voy a explicarlas con eso, con las reglas de la lógica y de la máxima de experiencia, para explicarlo, no para convencerme. El convencimiento es inmediato. No tiene explicación el convencimiento. ¿Nunca te pasó que te encontraste con alguien que te molesta, te eriza la piel y nunca lo viste a la persona? ¿O tenés una empatía fantástica? El enamoramiento a primera vista, ¿qué es? Es lo que te estoy diciendo yo. Claro, el convencimiento es adoptar la postura del otro sobre la base del criterio. Un criterio que puede mantenerse en el tiempo o no. Pero esa es la orientación que se da en los códigos procesales. Como reitero, lo que existe en los códigos procesales ecuatorianos son ciertas disposiciones que abren puertas para que el juez realice actividad activista, inquisitiva. No Pero todo no el le código dice, procesal puede convencerse. El código ecuatoriano no le da ninguna pauta de cómo tiene que convencerse. Claro, sobre la base del criterio que se manifiesta en la Constitución, el juez tiene que establecer este convencimiento y materializarlo a través de la motivación. Eso es lo que tiene que hacer. Pero él motiva claro, por qué se convenció, no cómo se convence. Son cosas distintas. Yo me claro, convenzo de una cosa y explico de otra. Son dos momentos diferentes. así es. Y el profesor al respecto, el profesor Jordi Ferrer, establece que este convencimiento se da en el ámbito subjetivo del juez. Pero él tiene que... Absoluta. En lo único que tiene razón Ferrer. Tiene que exteriorizarlo. Tiene que exteriorizarlo ese convencimiento. ¿Y cómo lo hace? Pero al exteriorizarlo es que aplica la lógica, no antes. Esa es la exigencia. Es decir, tiene dos procesos. Tiene dos procesos o dos momentos, si se quiere, este convencimiento. Uno que se genera en el interior del juez por cualquier razón que usted acaba de decir. Y ver. eso no tiene explicación posible. Este convencimiento se da sobre la base de la actuación de la prueba per se. Sin embargo, podría tener distintas motivaciones, como usted refiere. Pero el hecho por supuesto, me enamoré de la testigo. El hecho es de que para poder trasladar ese convencimiento desde el foro interno del juez, como refiere el profesor Jordi Ferrer, hacia el exterior, necesita justificarlo. Es decir, no solamente el juez puede... Y para eso sí la sana crítica. Claro, el juez no puede decir simplemente me convencí. Aunque sea mentirosa. Porque vos te podés convencer por una forma y explicarla por otra. Pero siempre cuando estamos hablando de baremos, de estándares probatorios, estamos hablando de estándares de explicación, no de convicción. Es así, pero tiene que establecerlo ya en el ámbito objetivo, es decir, él tiene que decir cómo es que llegó a la convicción, cómo es que cada uno de esos insumos probatorios lo llegaron a convencer, aunque la motivación que él tuvo sea diferente. Y al respecto, quiero hacerle notar que la Corte Constitucional ha determinado en un fallo que tuvo, este es un fallo interpartes, pero se lo ha tomado de manera general, casi como Erga Gómez, 3 parámetros importantes respecto a esta motivación. Primero, que sea razonable, luego que sea lógica y también que sea comprensible. Estableciendo estos 3 presupuestos, que son además los referentes en el derecho ecuatoriano para que los jueces puedan justificar la motivación, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, se puede establecer aquellos aspectos concretos que el juez necesita establecer en sus fallos para poder decir que eso está motivado. De acuerdo. Bueno, ya dimos muchas vueltas de esto, sigamos. Bueno, en cuanto a las actuaciones concretas de los jueces activistas o cuáles son las esferas específicas en donde se concreta el activismo, se ha ubicado, por lo menos se ha detectado que existen dos aristas que nos pueden interesar. La primera es esta prueba para mejor resolver. Este es un punto importante.
Y la segunda, la posibilidad de que el juez, al momento de realizarse los interrogatorios, realice preguntas. En cuanto a la primera, la prueba para mejor resolver, que es la que se determina en el Código Orgánico General de Procesos, aplicable para materias no penales, no existe en el Código Orgánico Integral Penal esto, sino en el Código Orgánico General de Procesos. Esta prueba para mejor resolver surge sobre la base de la decisión del juez cuando de oficio considera que puede conseguir una prueba que le sirva como mejor insumo para tomar la decisión. Y al respecto, la lectura que nos da es que el juez se encuentra frente a la duda que usted refería en cuanto al indubio pro reo, ahora la traspolamos al indubio pro demandado. Entonces, en materia civil, puede aplicarse también este ejercicio que como garantía al debido proceso se encuentra además en nuestra Constitución, este tema de la duda a favor de. Tenemos la duda a favor del reo en materia penal, tenemos el indubio pro labore en materia laboral, existe la duda a favor del trabajador frente al empleador, pero no se ha planteado la posibilidad del indubio pro demandado. Yo considero sí que... se ha planteado, sí señor, mire, se ha planteado, por de pronto, usted tiene indubio pro fico, pro minori, pro operari, pro reo, y en la jurisprudencia de la Corte Internacional de San José, pro demandado civil. El estado de inocencia rige en todas partes, ya hay jurisprudencia estable sobre el tema. Pero además, ¿cómo sería posible que el juez, a ver, un juez, imaginemos esto, un individuo rapta a una menor de 10 años, la viola y a consecuencia de la violación la chiquita muere. Lo prendo y tengo un señor que tiene un concurso de rapto, violación y muerte. A ese señor el juez no le puede preguntar nada, porque si le pregunta está haciendo una prueba de oficio y entonces va en contra del principio de inocencia y es nula la sentencia penal de condena dictada a prueba colectada de oficio. Pero si yo a vos te vendo 1 kilo de queso y vos a mí no me lo pagás y yo te demando, el juez se mete en tu casa, una inspección ocular, te mira el ombligo si te lo comiste o no te lo comiste, busca las migajas. ¿Cómo es posible? ¿No está subvertido el orden de valores acá? ¿No exactamente al revés? Si queremos investigar tenemos que ver la violación, donde está prohibido y todo lo acepta sanamente, y no en el kilo de queso. No resiste el menor análisis, Rosillo, esto. Así es, y sobre la base del garantismo procesal deberíamos entender de que el juez no puede hacer esta actuación. Sin embargo, existe la disposición sí inconstitucional. Pero si la hace es inconstitucional, por tanto no tiene que aplicarla. Claro, para eso necesito... Porque la manda, a ver, el problema está, mira, en la Argentina hay un libro muy bueno, yo alguna vez que te lo recomendé, ¿no? Escrito por un psiquiatra, un médico cordobés, Marcos Savini, que se llama Un país de novela, un viaje a la mentalidad de los argentinos, que podría ser un viaje a la mentalidad de los ecuatorianos, porque en esto somos todos lo mismo, donde dice que nosotros, americanos, cumplimos la ley con minúscula e ignoramos e inaplicamos la ley con mayúscula. Cumplimos el reglamento, el decretito, el articulito y la constitución lo olvidamos permanentemente. Eso es el estado de anomia que ocurre en América Latina, de la cual Ecuador no se salva. Y vos me estás nombrando ahora europeos que vienen con ideas monárquicas. Ecuador es una república de hace 200 años. Y estamos comprando las ideas procesales de los filósofos que vienen de Europa Central. ¿Por qué no hablamos de la República? ¿Cómo se compadece la República con un juez probador de oficio? ¿Cómo se compadece? Me parece que esa es la meta que tenés que tener vos como gran docente, en el cual te estás convirtiendo y te vas a asumir muy pronto. El gran procesalista del Ecuador, ¿no? Pero tenés que defender estas cosas con ahínco, con los dientes. Dejar de traer las ideas europeas a América Latina. Somos república. Dionisio, vos te envanecés de ser republicano. Y ese proceso no va con una república, ¿no? Y me da mucha pena porque Ecuador ha sido un país
con un altísimo grado de juridicidad. Yo estuve hace muchos años cuando Gonzalo Zambrano era presidente de la Corte y conocí unos juristas increíbles. Y siempre que fui a Ecuador encontré tipos que entendían el derecho, comprendían de qué se hablaba cuando se hablaba de constitución. Y hoy no lo veo, Rosillo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué les pasó? Yo sé qué nos pasó a los argentinos. ¿Qué les pasó a los ecuatorianos? Considero que uno de los talones de Aquiles es ciertamente la herencia que dejó la cultura inquisitiva. Se manejó especialmente esto del tema del modelo procesal sobre la base de otros esquemas. Y este es un tema de juego de poder. Al juez no le gusta ceder el poder. Nadie quiere ceder el poder en el proceso. Y si es que tenemos algo que nos permite sostenernos en ese poder, aunque sea inconstitucional, lo van a hacer siempre y cuando este tema no se entienda y no se quiera aplicarlo. Porque si nosotros tenemos un juez que tiene claro cuál es el modelo del garantismo procesal, tiene claro cuál es su rol, encuentro una disposición así en el proceso que se está ventilando y simplemente no la aplico. Pues. La aplico en lo que dice la norma constitucional, no opero sobre ese ejercicio que se mantiene en el ámbito de un sesgo que permite una actividad del juez con un modelo activista. La misma inspección judicial, siempre les enseño esto a mis alumnos cuando estoy indicando el tema de los medios de prueba. Se mantiene la inspección judicial. La inspección judicial, entendida como aquella percepción que el juez hace en el sitio de manera presencial, él a través de sus propios sentidos capta la información. ¿Cómo ingreso ese medio de prueba en el proceso? Esto siempre lo pregunto yo a los procesalistas civiles. ¿Cómo es que yo lo siento al juez ahí en el momento del juicio y le digo, indique qué es lo que usted pudo observar al momento en que se realizó la inspección judicial? El juez no puede ser mi testigo, obviamente. Entonces, ¿cómo es que se subsiste ese medio de prueba? Algún procesalista me decía, un procesalista civil, me decía, bueno, es que tal vez lo que podemos hacer es dar lectura del acta. Pero el acta en el modelo de la oralidad no hace un ejercicio de prueba, no es prueba el acta. El acta no tiene nada que ver con el insumo probatorio que necesita el juez. Con la inspección judicial, el juez se convierte en mi testigo. Y en esencia yo debería llamarlo. Pero ¿cómo el juez puede sentarse y al mismo tiempo resolver? Miren, estas situaciones... Decía Briceño que denostaba esta prueba, la cual llamaba mostración, que es lo que se muestra, que el juez al mirar se convierte él en la fuente de la prueba y por tanto está fuera del alcance del control de las partes. De ahí su larvada y notable inconstitucionalidad. Por eso es que nosotros en mi maestría no la aceptamos como fuente de prueba. ¿Cómo tendría que hacerse esto? Vaya un escribano, vaya un oficial de justicia, vaya cualquier, pero no el juez, y diga lo que quiera, mire, pero diga lo que está mirando, lo hace contar en un acta, en presencia de las partes que lo interrogan o lo impugnan. Y ahora sí, traigo el testimonio grabado en el acta y lo interrogo a la persona que vio, para que no se contradiga lo que tengo atestiguado en el acta, ¿no es cierto? Claro, el tema va más allá. ¿No? Pero no te lo van a entender a eso, ¿eh? El tema va más allá porque lo que se hace en la práctica para solventar este impasse es que el juez en la inspección judicial designa un perito. Y claro, el perito realiza un informe pericial y la prueba pericial es pericial, pero se mantiene la diligencia del medio, que es a través de una inspección judicial. Y el juez, sobre la base entonces de esto, no solamente que no puede ser mi testigo, sino que el juez ya tiene un prejuicio. Recordemos esto. Pero si es pericial no es judicial, ¿no? Vamos de vuelta. La inspección judicial es del juez. La inspección judicial es la del juez y en el contexto de esta diligencia designa un perito. De manera que... ¿Quién es el que mira, el perito o el juez? Ambos. El juez No se mezclan las cosas. No, es un disparate. Claro.
estamos jugando acá a la chancha y los 20, no. O es una cosa o la otra. El Si el juez va a juez jurar y decide decide un perito. el perito, yo me guío por lo que diga el perito, es una prueba de peritaje de opinión. No un juez judicial. Si yo estoy presente, yo miré, yo escuché, yo olí, yo palpé, yo gusté. Si yo olí, ¿qué me puede que diga el perito? Yo tengo mi consejo. ¿Es salado o no? Que el perito diga lo que quiera, yo ya probé que es salado o no es salado. Así es. Y se está estableciendo esta posibilidad de, en una inspección judicial, designar un perito y con eso se solventa el tema de a quién llevo a la audiencia, al perito. No, no se solventa. Es que no hay inspección judicial, mi querido. Hágalo valer a eso. No puede ser que el juez esté presente. Si el juez está presente, es nulo todo lo actuado. Porque él se convierte en la fuente de prueba. Y más allá de lo que diga el perito, él vio o escuchó. Yes. Él es un órgano de prueba ahí. Y es más, como le decía, el juez ya tiene un prejuicio. Ciertamente no lo voy a interrogar porque no puedo, porque es el juez, porque no está en el ámbito de sus atribuciones ser testigo, pero ya tiene un prejuicio para la decisión. Como usted dice, el juez olió, el juez palpó, el juez vio, y sobre la base de eso es que decide, sin que ese insumo ingrese a través de las partes. Y otra vez, Así es. lo mismo. En este caso, el que realiza un ejercicio inquisitivo, o como usted quiera llamarlo, activista, es el mismo juez a través de sus propios sentidos. Es interesante esta charla. Me gusta mucho porque además tu código es un código excepcional para poder hablar de estas cosas, ¿no? Es el único código que hace cuestión de género, el juez y la juez, los jueces y las juezas, los ministros y las ministras. Lo dice 4000 veces el código eso, ¿no? Es terrible leer un código así, ¿eh? Los jueces y las juezas. Los o las fiscales. Sí, hay una determinación. Eso es un tema más de forma que de fondo. El otro aspecto que le indicaba es el asunto de la posibilidad de hacer preguntas. Y en esta arista, el juez hace preguntas a propósito de que éstas sean aclaratorias. Ese es el talón de Aquiles en este punto. El juez no puede hacer preguntas, como usted sabe, sobre la base de un modelo garantista procesal. No puede hacer ninguna pregunta. De hecho, cuando cursábamos las aulas universitarias en Rosario, usted nos indicaba que en sus clases magistrales, que de todas las películas que había visto de los juicios en el modelo anglosajón, en ninguna los jueces hacen una sola pregunta. En el modelo que tienen ellos, es un modelo a través de un ejercicio de jurados, pero en ninguna se entromete el juez a hacer preguntas. Acá sí, y esa es la ventana que se deja, que el juez haga preguntas aclaratorias, inclusive con prioridad antes que las partes. Antes que las partes pregunten, el juez las puede hacer. Y al respecto, cabe indicar que el juez no puede hacer ningún ejercicio de preguntas, no solamente porque es imparcial, sino porque el juez no conoce la teoría del caso, de las partes. No, es que cuando él hace la pregunta, formula su propia teoría del caso. A eso iba. Y eso es terrible. Y a eso iba porque el juez ya tiene una determinación. El juez está mostrando cuál es su decisión. Nosotros, si hablamos esto técnicamente en el ámbito penal, diríamos está prevaricando al momento de realizar una prueba a través de esa metodología. Además que cuando realiza estas preguntas aclaratorias, en algunos momentos realiza preguntas sin que sea necesario aclarar nada. Es decir, realiza cualquier tipo de pregunta sin pedir una aclaración sobre información ya ingresada. Y esto también es obviamente inconstitucional. A quien esto está viendo y escuchando, yo recomiendo ver el artículo 435 de la Ley 1 del año 2000 de España, donde se ha cambiado el Código Procesal, se han eliminado las pruebas de oficio, las medidas para mejor proveer, y han quedado unas preguntas finales que son excepcionalísimas para ser preguntadas, ¿no? Eso tiene tantos requisitos que es muy difícil que las puedan hacer. Es decir, los españoles, que son los dueños de la pelota, los que inventaron esto, ya lo abandonaron. Y nosotros somos más papistas que el Papa. Insistimos en esto y hacemos que los jueces pregunten en homenaje a 1000 cosas, ¿no? El otro día, en un conversatorio como estos,
alguien me contaba que en un voto que hizo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Chile, sostuvo que él estaba en la Corte para defender a los obreros. Ante semejante cosa no podés hacer nada. Los jueces no están para defender a nadie, deben defender los defensores. Los jueces no están para defender ni para atacar a nadie. Ese señor no entendió el papel que le toca cumplir en el sistema procesal en el cual está inmerso, ¿no? Y así está lleno de gente. Son ilustres ignorantes que reman contra el orden jurídico por ignorancia. No les hago en mala fe, pero sí, los jueces no están para defender a nadie, ¿no? Menos un ministro de la Corte diciendo en un voto ante la Corte. El problema, querido maestro, es que no solamente que el tema es por ignorancia, sino que imagínese el peligro en el ámbito procesal de tener una persona que sobre la base de esos criterios vaya a resolver situaciones jurídicas de las partes. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, que darle a un demente un arma de fuego o un cuchillo para que comience a actuar como a bien tuviere. El tema de entender que el proceso no solamente es un método, sino es la garantía mismo del sistema, del modelo, es un tema importante porque sobre la base del proceso es que se generan las garantías. Sin proceso no hay debido proceso. O sea, no se genera todo ese cúmulo de garantías que se estatuyen a nivel constitucional para que pueda funcionar este sistema de respuesta frente a un conflicto ante dos antagónicos que buscan un tercero imparcial e independiente. No tenemos eso. Si es que no tenemos un juez que opere sobre la base de estos criterios, debemos entender que no existe proceso. No existe proceso. Y si no existe proceso, no hay garantía. Esa es una buena conclusión, Dionisio. Esta es una buena conclusión y ¿sabes qué? Un final a toda orquesta de la charla. Has dicho una cosa importante, es cualquier cosa menos proceso. Y el proceso es la garantía de la Constitución, ¿no? Entonces te veo muy bien inspirado, Dionisio, Vinicio. Tener una tarea suprema para cumplir en Ecuador, ¿eh? Poner en blanco sobre negro todas estas cosas para que la gente las entienda. Pero yo hablaría más de la República, Vinicio. Dejé de traer filósofos europeos a hablar de la prueba. Buscaría a procesalistas americanos que hablen de la República. En ese programa tan importante y extenso que estás cumpliendo, le harías mejor a tu país y a América Latina si te orientaras a hablar de la republicanidad que le estamos perdiendo cada día más. Vinicio, te dejo un minuto para un mensaje final a la hinchada que tenés en América Latina. Un mensaje final. Bueno, primero quiero agradecerle nuevamente por este espacio, invitarlos también a que estén pendientes de nuestra actividad académica en mi canal Vinicio Rosillo, los conversatorios jurídicos que con profesores de toda Latinoamérica y el mundo llevamos a cabo cada semana para generar doctrina y razonamiento jurídico. Sin duda, el mensaje final no es otro que para que opere el garantismo debemos entender totalmente los derechos que se establecen a nivel de la Constitución y también la importancia del proceso. Entendiendo que este proceso es el único mecanismo, la única herramienta en la fase de heterocomposición que supone la resolución del conflicto para resolver el litigio y el conflicto de las partes con ejercicio de garantías. Si no entendemos esto, si el juez no comprende su rol, si las partes no comprenden el suyo, entonces simplemente ningún modelo va a funcionar, sea este el modelo de la oralidad o sea el modelo inquisitivo. No va a funcionar y vamos a tener un pobre desarrollo en nuestra legislación procesal, no por falta de normas. Esto es importante entenderlo. No es que nos falten normas a nivel latinoamericano, no solamente de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. No nos faltan normas, nos falta decisión. La decisión de actuar sobre la base del esquema de un modelo más adecuado para el ejercicio de las garantías, como es este que estamos pregonando, el garantismo procesal, y está liderado evidentemente por el gran maestro Adolfo Alvarado Belloso, y quienes somos sus pupilos, estamos tratando justamente de establecer esta postura
en nuestros países. Desde la perspectiva particular de quienes habla, estamos trabajando día a día encaminados a eso, generar nuestra propia doctrina, generar nuestro propio desarrollo en cuanto a este modelo del garantismo procesal para que se entienda desde la perspectiva de cada uno de nuestros países. La oralidad es una para todos, los modelos procesales son unos para todos, pero sin embargo debemos entender y adaptarlos a nuestros países, a nuestra propia idiosincrasia, a nuestro propio proceder, para que tengamos un adecuado efecto de lo que buscamos, que es el garantismo procesal. Gracias, querido maestro, por la invitación. Rosillo, un abrazo fuerte. Gracias a vos por acompañarme. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias. Hasta pronto, maestro. Un abrazo fuerte. Saludos para Argentina y Latinoamérica.